Esto ocurrió la noche de Nochebuena hace 15 años, cuando yo tenía 12 años. Siempre organizábamos la noche de Nochebuena en nuestra casa cuando yo era niño. Mis abuelos, mis tíos y mis primos siempre venían y lo celebrábamos todos juntos. Mi madre estaba haciendo pato como siempre lo hacía en Nochebuena. Yo estaba ayudándola a cocinar y a preparar la mesa este año porque mi padre tenía un resfriado muy fuerte y estaba tratando de no tocar nada ni de estar demasiado cerca de nadie. Nuestra familia poco a poco empezó a llegar uno por uno. Mi tío Joe primero, con mis primos Chris y Valerie. Eran los más cercanos a mí en edad, así que siempre hemos tenido una relación muy estrecha. Tan pronto como llegaron allí, me distraje de ayudar a mi madre porque Chris había traído un videojuego para la PlayStation que llevaba tiempo queriendo jugar. Corrimos escaleras arriba a mi habitación para jugar y Valerie vino solo para mirar. Pero a los pocos minutos mi madre gritó mi nombre desde las escaleras enojada y tuvimos que parar el juego. Yo esperaba que simplemente me dejara jugar, pero estaba muy estresada por la cantidad de trabajo que implica cocinar y preparar todo para tanta gente. Así que tuvimos que continuar jugando más tarde. Lo dejamos en pausa y los tres volvimos a bajar. La mayoría de la familia ya había llegado. Estaba haciendo malabares, saludando a todos mientras ayudaba a poner la mesa y otras cosas preparándolo todo. Al cabo de media hora, ya estaba toda la familia y la cena estaba casi lista. La mesa ya estaba puesta y la mitad de la familia ya estaba sentada a la mesa, incluyéndome a mí. Entonces, recuerdo a mi madre maldiciendo en voz baja y luego me gritó que corriera al sótano para coger el relleno que había olvidado hacer. Nuestra casa no tenía una despensa como tal, así que mi madre usaba la parte trasera de la habitación del sótano como despensa. Me levanté y bajé al sótano a buscar el relleno. Estaba en la parte trasera buscándolo, cuando noté una manta cubriendo algo en la esquina de al lado de los sofás. A primera vista, supuse que era una persona, probablemente uno de mis primos escondido tratando de asustarme. Mientras me acercaba un poco más, pude confirmar que era una persona por la forma. Podía ver la cabeza de la persona con claridad. Me quedé allí esperando a ver si reaccionaban o hacían algo. Me pregunté cómo sabría él o ella cuándo saltar para asustarme si no podían verme debajo de esa manta. De repente, las luces del sótano se apagaron y escuché que la puerta del sótano se cerraba de golpe. Yo grité y les dije que les dieran a quien quiera que fuera, Valerie o Chris. Sabía que era uno de ellos, no mis primos mayores. Quería asustar a quien fuera que estuviera debajo de la manta. Tenía la sensación de que los dos querían gastarme una broma y asustarme, pero les había pillado. Estaba decidido a asustar a quien estuviera debajo de esa manta. Me moví de puntillas por la alfombra hasta la esquina de la habitación. Le quité la manta a quien quiera que fuera y comencé a gritar para asustarlo. Pero en lugar de escuchar uno de los gritos infantiles de alguno de mis primos, no escuché nada, y entonces alguien me agarró del cuello muy fuerte. Por unos segundos pensé que era Chris, molesto, porque le había pillado y le gritaba que parara, pero enseguida me di cuenta de que esto era el agarre de un hombre adulto. Empecé a gritar por mi vida con el aire que podía escapar de mis pulmones. Poco después, la puerta del sótano se abrió y la luz se encendió revelando un hombre viejo, sucio y de aspecto desaliñado. El hombre soltó el agarre y me dejó ir, y corrió hacia la puerta del sótano que conducía al patio trasero, no a la puerta del sótano que conducía al piso de arriba. La mitad de mi familia vino corriendo. Yo estaba llorando y gritando mientras señalaba en la dirección en la que se había ido, apuntando a la puerta abierta del sótano del patio trasero. Dos de mis tíos corrieron afuera para tratar de encontrarlo, mientras mi madre y mis tías vinieron a mi lado para tratar de consolarme mientras lloraba. Nunca me había sentido tan asustado antes. Todo mi cuerpo temblaba y me sentía físicamente enfermo. Mi madre llamó a la policía mientras estaba a mi lado. Mis tíos estuvieron fuera en la calle unos 20 minutos buscando de casa en casa al hombre. No conseguían encontrarle, pero no tenía sentido porque no parecía que hubiera podido llegar demasiado lejos. Esto me hizo pensar que estaba escondido en algún lugar del patio trasero de nuestro vecino.
El agente de policía dijo que por la descripción parecía una persona sin hogar, escondiéndose del frío, y que habían recibido varias de estas llamadas este mes. Pero cuando la policía me tomó declaración y supieron que me había atacado, se lo tomaron bastante más en serio. Más tarde, me enteré de que mis primos, de hecho, estaban tratando de gastarme una broma. Por eso apagaron la luz y cerraron la puerta del sótano de un portazo. Pero obviamente, esto no era parte de su plan. Mi familia aprendió una valiosa lección a mi costa. Mantén siempre cerradas todas las puertas de tu casa. Era la noche de Nochebuena hace muchos años. Yo era un niño pequeño entonces. Mi padre estuvo saliendo brevemente con una mujer llamada Sydney. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño, así que durante la mayor parte de mi infancia no supe lo que era tener una figura materna en casa. Cuando mi padre empezó a salir con Sydney, ella pasaba los fines de semana en nuestra casa de vez en cuando, y eso nos gustaba a mis hermanos y a mí. Sydney siempre me pareció una mujer agradable, pero yo era un niño pequeño y quizás no era alguien imparcial, porque simplemente me gustaba tener una mujer en casa. Era Nochebuena, y Sydney iba a pasar el fin de semana con nosotros por Navidad. Creo que ella no tenía mucha familia cerca, y también le gustaba pasar las fiestas con nosotros. Vimos la película Elf en familia, mis hermanos, mi padre y Sydney. Después de terminar la película, mi padre y Sydney se fueron a la cama. Yo me quedé despierto con mi hermana un poco más tarde para ver la película de Polar Express. Cuando terminó la película, Sydney bajó las escaleras para decirnos que tal vez sea hora de irse a dormir. Yo era joven, pero ya tenía edad suficiente para sospechar de Santa Claus, y tenía la sensación de que siempre era mi padre poniendo los regalos debajo del árbol. Entonces, me fui a mi habitación a jugar a videojuegos por unas horas. Salí a hurtadillas de mi habitación alrededor de la medianoche para ver si los regalos ya estaban debajo del árbol. Mi dormitorio era el único dormitorio en el nivel del estudio, por lo que todos los demás dormitorios estaban arriba. El salón y el árbol estaban en el primer nivel, medio tramo de escaleras encima de mi dormitorio. Salí de mi habitación y subí de puntillas las escaleras. Miré hacia el salón que estaba iluminado por el árbol de Navidad, y efectivamente, había regalos debajo del árbol. Pero de repente, mis ojos captaron movimiento y vi a Sydney debajo del árbol. Al principio pensé que estaba colocando los regalos, y pensé que tenía razón en que Papá Noel no era real. Pero rápidamente me di cuenta de que no estaba colocando nada, sino que los estaba sacudiendo, como si tratara de descubrir qué había dentro de las cajas. Cogió un regalo que estaba en una bolsa, comenzó a buscar en ella y sacó algo que parecía ser para mi hermana, como maquillaje. Lo analizó y lo volvió a guardar en la bolsa. No sabía lo que estaba haciendo, pero yo seguí mirando. Le vi caminar hacia la cocina y dirigirse a la repisa donde mi padre guarda su billetera. Lo que vi después no lo podía creer. Revisó la billetera de mi padre, sacó algunos billetes y los guardó en el bolsillo de su pantalón de pijama. Yo seguí observando, mientras ella abría el gabinete sobre la repisa donde estaba el botiquín. Sacó lo que parecía ser uno de los frascos de medicamentos recetados para mi padre. Ella comenzó a analizarlo, lo abrió, lo olió y luego miró a sus lados. Era como si estuviera a punto de hacer algo que no debía hacer y estuviera comprobando primero que no había moros en la costa. Cuando miró hacia su lado derecho, ella me vio de inmediato. Sus ojos se abrieron y volvió a guardar el frasco en el armario. Yo bajé apresuradamente las escaleras de regreso a mi habitación y me metí en la cama, con mi mente de niño pequeño pensando que de alguna manera todavía podía fingir que estaba dormido. Segundos después, la puerta se abrió con un chirrido y luego se cerró.
No miré, pero no sabía si ella había entrado en la habitación o no. Pasaron unos minutos y finalmente sentí que era seguro comprobar si se había ido. Miré hacia arriba y vi a Sydney parada justo al borde de mi cama. Salté y casi grité. Ella me estaba mirando fijamente. Todo lo que pude ver fue la silueta de su figura, lo que hizo que la escena fuera aún más espeluznante para mí. Ella dijo que me había visto mirándola y dijo enfadada en un susurro que no estaba haciendo nada malo, solo quería asegurarse de que mi padre estuviera tomando su medicación. Yo le respondí que estaba bien y ella dijo feliz Navidad y salió de la habitación. Al día siguiente, después de abrir los regalos, mi padre entró enfadado al salón y preguntó gritando que quién le había quitado $70 de su billetera. Yo miré a Sydney de inmediato y ella me miró a mí como si supiera que yo lo sabía. En ese momento, no le dije a mi padre lo que había visto, pero ese mismo día, cuando mi padre todavía estaba enfadado con mis hermanos y yo, pensando que uno de nosotros lo había hecho, le dije la verdad de lo que había visto. Mi padre no me creyó al principio, pero cuando le dije que había estado trasteando con su medicación empezó a creerme, porque ¿por qué iba a mentarme eso? Más tarde esa noche, esto generó una conversación bastante acalorada entre los dos, pero sorprendentemente mi padre no le pidió a Sydney que se fuera. Ella no admitió haberle robado el dinero y creo que mi padre simplemente no sabía qué hacer. Esa noche, tenía la puerta de mi habitación cerrada con llave, lo cual mi padre siempre nos decía que nunca hiciéramos, pero me sentía más seguro con la puerta cerrada esa noche. Y gracias a Dios que lo hice, porque casi al mismo tiempo que la noche anterior, escuché el pomo de la puerta de mi habitación moverse unas cuantas veces. Sin duda era ella, lo cual al día siguiente confirmé cuando le pregunté a mi padre si había sido él y él me dijo que no. Después de que ella se fuera esa noche, le rogué y le supliqué a mi padre que no la invitara más porque me asustaba y tenía miedo que pusiera algo en su medicación. Agradezco que mi padre me escuchara, porque dejó de ver a Sydney poco después de eso. Hasta día de hoy, me pregunto qué iba a hacer realmente con su medicación si no se hubiera dado cuenta de que la estaba mirando. Era la noche de Navidad de 2021. Ese año el día de Navidad cayó en un sábado. Fui a Vermont para estar allí con mi familia durante las vacaciones y quedarme con ellos el fin de semana. Estuve allí desde el sábado, día de Navidad, hasta el lunes. El día de Nochebuena iba a ir con mi novia a cenar con su familia, mientras que el día de Navidad yo iría con la mía, pero ella no vendría conmigo. Nuestra reunión navideña no fue muy grande ya que nuestra familia está muy dispersada por la costa este. Estuvieron mis padres, mi hermano mayor, su novia, mis tíos y yo. La casa es lo suficientemente grande para acomodarnos a todos. Todos cumplimos nuestra tradición familiar de ver una película juntos después de cenar con la chimenea encendida. Ese año vimos Bad Santa, una de las películas navideñas favoritas de mi padre. Después de la película, comimos pastel de calabaza y helado y después jugamos a las cartas. Alrededor de las 11, todos empezaron a ubicarse para ver dónde dormían. Mi hermano y su novia ocuparon una de las dos habitaciones libres. Mis tíos tomaron la segunda habitación. Yo iba a dormir en un sofá-cama en el salón. No me importaba en absoluto. Lo cierto era que me gustaba dormir junto a la chimenea y el árbol de Navidad. Me resultaba muy acogedor. Tenía la televisión encendida mientras me estaba quedando dormido. Cuando de repente sentí que estaba a punto de dormirme, apagué la televisión y las luces del árbol. El fuego estaba apagándose y solo quedaban las brasas, con lo que la habitación estaba casi a oscuras. Me quedé enseguida dormido. Empecé a soñar con mi familia y el día de Navidad. Solo que en mi sueño no estábamos en la casa de mis padres. Estábamos en la casa de mi tío y más miembros de mi familia estaban allí,
como mi prima Jackie y mi tía Melissa. No era un sueño muy emocionante o inusual. Estábamos en la mesa, cuando de repente todos los miembros de mi familia en mi sueño dejaron de hablar, se giraron y me miraron, y mi tía Melissa dijo en voz muy seria: «Hay alguien en la casa, despierta». Inmediatamente después me desperté sobresaltado y mi corazón ya estaba acelerado. La forma en que terminó mi sueño realmente me perturbó. Me senté y miré alrededor del cuarto oscuro sintiéndome realmente incómodo. El techo del salón es muy alto y eso me hizo sentir aún más expuesto. Escuché un crujido en el suelo donde se unen la cocina y el salón. Miré en esa dirección, pero el fuego estaba completamente apagado ahora y apenas podía ver nada. Aun con la oscuridad, me pareció ver a una persona parada justo donde comienza la cocina. Pregunté en alto si había alguien ahí, esperando que uno de los miembros de mi familia respondiera, pero no hubo respuesta. Sin embargo, la silueta que parecía una sombra en la puerta de la cocina todavía estaba allí. Me incorporé un poco más para mirar más de cerca la puerta. La silueta entonces comenzó a moverse. Era claramente una persona. «¿Quién está ahí?», dije más fuerte. Quienquiera que fuera, fue hacia la puerta trasera y escuché cómo ésta se cerraba. Empecé a gritar para que mi familia despertara y todos salieron de sus habitaciones. Cuando vi que salían todos, me di cuenta de que lo que acababa de ver no era ninguno de los miembros de mi familia. Mi padre, mi hermano, mi tío y yo nos pusimos los zapatos y los abrigos y salimos corriendo al frío mirando en el exterior de la casa. Encontramos un par de huellas en la nieve que conducían al bosque. Eran sobre las 2 de la mañana y los vecinos más próximos estaban lejos de nuestra casa. Así que ninguno de nosotros estaba exactamente ansioso por ir al bosque siguiendo los pasos de una persona desconocida. Así que regresamos a casa, llamamos a la policía y mientras esperábamos, mi hermano y yo nos quedamos en el patio trasero mirando al bosque. Esos minutos fueron especialmente espeluznantes. Yo no dejaba de mirar al bosque oscuro, donde potencialmente alguien se escondía y nos estaba observando sin que lo supiéramos. Todos los demás estaban adentro comprobando si habían robado algo, y sorprendentemente no faltaba nada de valor importante. Lo cierto es que mis padres tampoco guardaban joyas o dinero a la vista en el primer piso. Los agentes de policía que vinieron siguieron las huellas por el bosque lo más que pudieron, hasta que el rastro desapareció o simplemente se volvió imposible de seguir. No habían recibido ninguna otra llamada sobre robos esa noche, al menos no hasta ese momento. Al día siguiente, tampoco apareció nada en las noticias sobre robos en la zona. Esto nos hizo pensar que a lo mejor alguien iba detrás de la casa de mis padres buscando robar regalos de Navidad. Lo cierto es que la noche siguiente me costó mucho volver a quedarme dormido en ese sofá. La imagen de esa persona en la puerta de la cocina todavía me persigue hasta el día de hoy y la puedo ver cuando cierro los ojos. Me cuesta creer que un sueño me salvara de una situación tan peligrosa, y empecé a creer que los milagros sí que ocurren en Navidad.